Bueno, vamos con los trabajos, los tres mejores trabajos. Y si esto se prende, vamos bien. A ver. El primero que vamos a presentar es análisis epidemiológico de pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal en una clínica especializada de un hospital de tercer nivel en México. Lo va a presentar el doctor Jorge Luis de León Rendón. Y bueno, doctor, adelante. Le dejo el lugar. Si se molesta, lo bajamos ahí. Bien, agradezco nuevamente la oportunidad de poder presentar la experiencia de nuestro centro en el Hospital General de México. Es una clínica de reciente creación. Apenas en abril del año pasado logramos establecer la clínica en nuestro hospital con el equipo interdisciplinario. Como todos sabemos, la enfermedad inflamatoria intestinal involucra dos de los subtipos más importantes, que es la colitis ulcerosa crónica idiopática y la enfermedad de Crohn. Esto tomando también en consideración la colitis indeterminada. Desde luego que el poder definir nosotros las características clínicas y demográficas de los pacientes que atendemos en un centro de referencia, pues va a impactar en las medidas que nosotros llegamos a utilizar para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y ofrecerles un tratamiento óptimo y oportuno. Está por demás decir que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, no solo en el mundo, sino en Latinoamérica, esto demostrado por el estudio EpiLatam y en nuestro país por el estudio Epimex, en los últimos 5 años ha incrementado hasta en un 85%. La incidencia y prevalencia de la enfermedad. Tenemos nosotros el subtipo más predominante de la enfermedad es colitis ulcerosa crónica idiopática, seguido de la enfermedad de Crohn. De esto, al ser también un centro que involucra tratamiento quirúrgico para los pacientes, vean ustedes cómo involucramos y tratamos de describir en esta N de pacientes las técnicas y la necesidad de tratamiento quirúrgico empleado en nuestro centro. Es importante mencionar que hasta un 15 a 30% de los pacientes con colitis ulcerosa y hasta un 6 al 16%, y hay series de hasta un 60% de los pacientes con enfermedad de Crohn pueden llegar a requerir tratamiento quirúrgico en algún momento de la presentación o del curso clínico de la enfermedad. El objetivo de nuestro trabajo fue conocer los aspectos médicos quirúrgicos de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal atendidos en la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital General de México, y para esto realizamos un estudio transversal, relacional, analítico, en el cual incluimos 118 pacientes en un periodo un poco menor de 12 meses y obtuvimos las características clínicas y demográficas de cada uno de los pacientes, así como los aspectos quirúrgicos más relevantes de esta población. Para el análisis de los resultados utilizamos estadística descriptiva usando medidas de tendencia central y distribución de frecuencias, y la estadística inferencial utilizada fue para las variables categóricas, la prueba de G cuadrada y considerando un valor de P menor a 0.05 como estadísticamente significativo. ¿Cuáles fueron las variables que tomamos en consideración? El diagnóstico de la enfermedad, la edad, el género, los años de evolución, la presencia de tabaquismo, las manifestaciones extraintestinales y desde luego la clasificación de la enfermedad tanto para colitis ulcerosa como para enfermedad de Crohn por las escalas ya conocidas. El tratamiento lo dividimos en tratamiento médico y quirúrgico, convencional biológico. En el quirúrgico exploramos un tanto las indicaciones y el tipo de procedimiento realizado, y los resultados son de este estudio epidemiológico los siguientes.
Aproximadamente el 80% de nuestros pacientes tiene el diagnóstico de colitis ulcerosa y el 19.5% tiene el diagnóstico de enfermedad de Crohn. La edad media de estos pacientes es de 41 años de edad. Predomina un tanto el género masculino en la muestra global y un tanto es mayor la proporción de pacientes con enfermedad de Crohn en el género femenino. Los años de evolución de la enfermedad son de 7 años y la edad al diagnóstico menor a 40 años se dio en el 65% de los pacientes con colitis ulcerosa y en el 14% de los pacientes con enfermedad de Crohn. El tabaquismo activo fue un poco más prevalente en los pacientes con enfermedad de Crohn y las manifestaciones extraintestinales se presentaron en mayor proporción en los pacientes también con enfermedad de Crohn. Dentro de las manifestaciones extraintestinales, las más frecuentes fueron las artralgias o la presencia de artritis, seguidas de colitis esclerosante primaria y espondilitis en ambos casos, tanto en CUSI como en la enfermedad de Crohn. Y al utilizar la clasificación de la enfermedad, vemos como en los pacientes con CUSI la extensión de la enfermedad más prevalente fue pancolitis. En la enfermedad de Crohn tenemos un Montreal A2 que corresponde a pacientes comprendidos en edades de 17 a 40 años de edad. La localización más frecuente fue iliocolónica y el patrón fue fibroestenosante. Tuvimos la presencia del 26.1% de enfermedad perianal activa en estos pacientes. En el manejo médico, la mayor parte de los pacientes con enfermedad de Crohn tenían tratamiento biológico en comparación con los pacientes con colitis ulcerosa, que son tratados en mayor proporción con tratamiento convencional. El tratamiento quirúrgico realmente fue en su mayor parte por la falta de respuesta a tratamiento médico en los pacientes con colitis ulcerosa y la presencia de estenosis en los pacientes con enfermedad de Crohn. Los procedimientos quirúrgicos que se llegaron a realizar con mayor frecuencia pues fue la proctocolectomía total con reservorio en J para los pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática y para la enfermedad de Crohn la hemicolectomía derecha con ilio transverso anastomosis o bien la hemicolectomía derecha con ileostomía. Con esto me permito concluir que la relación CUSI enfermedad de Crohn en nuestra población es de 4:1. Los pacientes con enfermedad de Crohn presentan un poco más de conductas de riesgo como la presencia de tabaquismo y desarrollan con mayor frecuencia manifestaciones extraintestinales. Más del 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn requieren de terapia biológica y hasta un 30% requieren de un tratamiento quirúrgico, lo que es un tanto más elevado que los pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática. El conocimiento de estos datos pues, es crucial para poder brindar, como mencionaba, una atención médica óptima en hospitales que atendemos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, asegurando pues un abordaje integral de estos pacientes y personalizando su tratamiento para que pueda mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, fantástico. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Creo que ir conociendo la población que tenemos en Latinoamérica en sus características epidemiológicas es sin duda un punto central. El próximo trabajo es, gracias, caracterización de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en el servicio de gastroenterología de un hospital pediátrico Dr. Humberto Notti de Mendoza. La presentación es Karina Arco. Adelante, Karina. Para pasar está acá, escondido. No tengo idea. Bueno, ¿qué tal?
Bueno, soy Karina Arco, médico pediatra, residente de segundo año de gastroenterología del Hospital Pediátrico Humberto Notti, que se encuentra en Mendoza, Argentina. Bueno, como para recordar un poco, saber que la enfermedad inflamatoria intestinal comprende a lo que es la enfermedad de Crohn, que afecta a cualquier parte del tracto digestivo, desde boca hasta ano, la colitis ulcerosa, que solo afecta a colon, y la colitis inespecífica es aquella que no logra clasificarse en ninguna de las dos anteriores. Es de suma importancia para nosotros hacer un diagnóstico en forma precoz de los pacientes, sobre todo en edad pediátrica, porque esta enfermedad no tratada a tiempo trae muchas consecuencias, tanto en la parte de crecimiento, desarrollo y lo que es el bienestar del niño. Principalmente, o sea, el objetivo principal que tuvimos en nuestro trabajo fue describir las variables demográficas, clínicas y terapéuticas relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro servicio. Es un trabajo descriptivo retrospectivo que abarcó en total a 61 pacientes diagnosticados con esta enfermedad inflamatoria, de la cual fue en menores de 14 años en el periodo de 2013 a 2023. Los datos fueron analizados por un sistema de estadística SPS S27, donde lo que utilizamos como variable cualitativa fue la distribución frecuencial, y para las variables cuantitativas utilizamos tendencia central. Bueno, los datos clínicos que recabamos fue a partir de historia clínica de cada paciente, donde lo que obtuvimos fue sexo, edad al momento del diagnóstico, los antecedentes familiares, los datos antropométricos, las principales manifestaciones clínicas que tuvieron, como para nosotros fue diarrea, proctorragia, dolor abdominal, también otras patologías frecuentes asociadas, y en los estudios complementarios utilizamos la videoendoscopía digestiva, la videocolonoscopía con ileoscopía. Bueno, como resultado de nuestro trabajo, lo que obtuvimos fue que el sexo no tuvimos tanta variación de presentación, en donde corresponde el 52% para el sexo masculino y el 48% para el sexo femenino. Fue un total de 29 pacientes, mujeres diagnosticadas, y 32 varones diagnosticados. Para los antecedentes familiares vimos que solamente el 8% tenía antecedentes de primer grado que portaban la enfermedad. Con respecto a la edad diagnóstico, la edad media de promedio fue de 7 años. Entonces, los separamos en menores de 2 años, los que tuvieron el diagnóstico entre los 2 a los 7 años, y mayores de 7 años. Los menores de 2 años fueron 7 pacientes, de 2 a 7 años fueron 20 pacientes, y ya mayores de 7 años fueron 34 pacientes. Todos los chicos menores de 6 años que fueron diagnosticados con la enfermedad inflamatoria fueron evaluados por el servicio de genética. Con respecto a los datos antropométricos, tomamos peso y talla. Si bien nosotros hacemos un seguimiento de estos chicos, el dato que se tomó acá fue en el momento del diagnóstico. Vimos que para la talla no hubo tanta modificación, donde los pacientes, cerca del 20-25%, se ubicaron en percentil 25, entre el 50 y el 75, que para nosotros nos hace referencia a que viene teniendo un buen crecimiento. Y con respecto al peso, vimos que había mucha prevalencia, que los chicos tenían un percentil de 10, que es un percentil bastante bajo para cuando nosotros evaluamos los pacientes. Y otra parte, cerca del 17%, estaba entre el percentil 25 y 50. Esto hace referencia, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la enfermedad, lo bajo de peso que está este chico y todas las consecuencias nutricionales que conlleva esto. Con los síntomas clínicos, los 3 síntomas principales que presentaron fue proctorragia, diarrea y dolor abdominal. Después venía la urgencia, las deposiciones nocturnas y pérdida de peso. Y para las manifestaciones extraintestinales, las más frecuentes fueron artritis, artralgias y alopecia. Con respecto a lo que vimos de la proctorragia, diarrea y dolor abdominal, en verdad es un poco tedioso para el desarrollo de esta edad, sobre todo teniendo en cuenta que la edad promedio de diagnóstico para nosotros fue 7 años. Es donde los chicos empiezan con la escolarización, con toda la parte de deportes o materias extracurriculares, y los molestaba, era bastante fastidioso por el hecho de la cantidad de posiciones que tenían de diarreas por día, que llegaban a ser algunos pacientes entre 10 a 15 veces por día.
Con la anatomía patológica, lo que vimos es que lo que tuvimos un alto valor fue de la colitis inespecífica, donde 30 pacientes presentaron colitis inespecífica, 26 pacientes colitis ulcerosa, y nosotros no tenemos tanto Crohn, solamente 5 pacientes. Con respecto a la extensión de la misma enfermedad, la que más prevaleció, el 50% de los diagnosticados con colitis ulcerosa fue la proctitis, seguida de la colitis izquierda en un porcentaje de un 30% y después venía la proctitis y la colitis extensa respectivamente. Para el tratamiento, si bien nuestras bases en el servicio son lograr la inducción, hacer la inducción, llegar a la remisión, mantenimiento de la misma, poder lograr la mejoría histológica, brindarle un adecuado soporte nutricional y evitar los efectos colaterales que se pueden dar cuando se coloca la medicación. Entonces, lo que más se utilizó, tanto para la inducción como para el mantenimiento, fue la mesalazina, con más del 90%, 58 pacientes. Después, la corticoterapia para la inducción fueron 41 pacientes. Azatioprina fue 24 pacientes, el 40%. Ciclosporina solamente 2, que se lo colocamos a aquellos pacientes que están mayores de 11 años por el riesgo de linfoma. Y nosotros de los biológicos utilizamos infliximab, adalimumab por protocolo y tenemos actualmente un solo paciente con vedolizumab que no respondió a la otra terapia biológica que está relacionado con otras patologías y ahora están dando muy bien. Entonces infliximab fueron 6 pacientes y adalimumab fueron 8 pacientes en total. Los brotes y recaídas a lo largo de este estudio que abarcó el 2013 al 2023 fueron 10 años, se hizo de acuerdo a la cantidad que tuvieron los pacientes. Por ahí tuvimos pacientes que tuvieron hasta 10 brotes, que era bastante difícil el manejo, fueron pasando por distintos biológicos. Entonces, por ahí se dividió en una forma más práctica los que no tuvieron recaídas, los que tuvieron de 1 a 3 recaídas y más de 4 recaídas. El 20% de los chicos no presentaron recaídas, el 62% solamente tuvo hasta 3 y menos del 4% tuvo 18. Esto a nosotros como servicio nos da un valor satisfactorio por una adecuada instauración del tratamiento y seguimiento del mismo paciente. Con respecto a las patologías asociadas, lo que vimos que lo que más prevalecía era la afectación hepática en conjunto con la artritis en un 28,6% de los casos, seguida por la enfermedad celíaca, tiroiditis y alopecia. La gran mayoría de los chicos condicionó el debut de la enfermedad inflamatoria en el seguimiento exhaustivo que se hizo en los primeros 6 meses al año, es cuando empiezan a aparecer todas estas patologías asociadas y empiezan a estudiarse en conjunto. Entonces, como conclusión de nuestro trabajo, ver que nos proporciona una visión detallada de las características demográficas, clínicas y terapéuticas de esta patología en pediatría, ayudando a la mayor comprensión de la misma. La diversidad de presentación clínica, tratamiento y asociación con otras condiciones resalta la complejidad de estas enfermedades, enfatizando la necesidad de enfoque terapéutico individualizado y una gestión integral a largo plazo. Y obviamente tener un manejo interdisciplinario por todas las patologías asociadas que pueden tener estos chicos. Así que bueno, este es el servicio de gastroenterología del Hospital Noti de Mendoza. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna característica especial de los muy jóvenes, de los niños, esos que tenías ahí de menos de 3 años o 2 años? Es un poco dificultoso el diagnóstico, porque muchas veces hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que es APLB, con la colitis eosinofílica, entonces por ahí cuesta un poco más llegar al diagnóstico y sí o sí seguimiento con genética por la genética que pueden tener. No digo severidad porque debe estar por ahí Fernando como yo. ¿Son más graves? Sí, son más graves, son mucho más graves, sí. Los chiquitos son mucho más graves, cuesta más que respondan al tratamiento, sí, sí. Sí. Acá. Sí. Hola, quería preguntar si tienen acceso a la nutrición enteral para la inducción, porque tenían muchos corticoides para inducir en los niños. Sí, lo hacemos en conjunto con la gente de nutrición, con las nutriólogas, sí, tienen acceso. ¿Lo pondrías en la lista de tratamientos a la alimentación integral? Sí. Ok. Yo, ¿cómo estás?
Me llamó la atención la alta concurrencia con enfermedad celíaca, ¿no? Sí. Un 23% no es algo que vemos habitualmente. No. ¿Esos diagnósticos eran por la biopsia o tenían anticuerpos también? Las dos cosas, biopsia y por anticuerpos. O sea, empiezan cuando no mejoran mucho con la sintomatología de diarrea, dolor abdominal, que el chico te lo refiere, que lo tienen que ir a buscar al colegio, hacemos un despistaje con la transglutaminasa y con el dosaje de IgA y muchas veces también en el momento del diagnóstico tomamos la biopsia. Casi siempre con biopsia. Siempre con las dos cosas, Con las ¿no? dos Porque cosas. Pero siempre hay tenemos veces que esa duda, ¿no? muchas veces antes lo hacemos con biopsia. Al tomar las biopsias sale ahí. Claro, gracias. ¿Y eso está descrito en la bibliografía, ese porcentaje No. tan alto? No, no hay un porcentaje tan alto. Porque En uno la edad supone pediátrica no. que debe tener ahí alguna conexión fisiopatológica, ¿no? Sí. En el Sí. sentido de que Pero una no enfermedad hay- dispare otra. No hay Hola. tantos valores altos. Patricio. En relación a ese punto, ¿buscan dirigidamente con marcadores serológicos en todos los pacientes? ¿Cómo? Si buscan serología celíaca en todos los pacientes No. de rutina, O sea, no, esto se ha empezado a hacer serología de rutina, no lo hacemos. Es cuando persiste justo, si tomamos las muestras, ahí sale, y si el paciente persiste con sintomatología, pedimos los anticuerpos. porque dado que tienen una tasa tan alta, ¿no? 23%, Podría ser un estudio probablemente ahora, sí. uno Se puede tendería a plantear. querer buscarlo de rutina, porque no Sí, sí. llama muchísimo la atención, no es algo que veamos en adultos, pese a que muchas veces uno lo busca Claro. sistemáticamente. Sí, sí. Es un punto, ¿eh? Yo creo que es algo que tenemos que hacer siempre. ¿Hay alguna pregunta más? Allá. Sí, una pregunta más. Manda. Vi un porcentaje alto de colitis indeterminada o Sí. inespecífica. Sí. ¿Cómo hicieron el diagnóstico de enfermedad inflamatoria en esos pacientes? En verdad lo que hacemos justamente con esos pacientes que ha cambiado nuestro servicio de anatomía patológica y en conjunto con el nuevo equipo se reevalúan los tacos y si el paciente persiste con mucha sintomatología o que no responda, lo rebiopsiamos. Y se ve bien la parte macroscópica también que hay que prestarle mucha atención, como son la afectación histológica que tienen. Muchísimas gracias. Te felicito. Y por último, enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, formas de presentación en pediatría, experiencia de un centro de referencia, Gabriela Karina Meseré. Así es. Adelante. Acá no, esto. ¿Y dónde toco? Al medio, verde, ahí. Gracias. Y para atrás. Para atrás. Ahí está. Muy bien, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la aceptación del trabajo y al comité organizador por este fantástico congreso y estas 3 jornadas que tuvimos. Soy Gabriela Mesere, soy gastropediatra, estoy a cargo del consultorio de enfermedad inflamatoria del Hospital Posadas, del servicio de pediatría. Y en esta oportunidad voy a presentar enfermedad inflamatoria intestinal, formas de presentación en la parte inicial, experiencia de un centro de referencia. Como bien sabemos, las enfermedades inflamatorias intestinales son patologías crónicas, autoinmunes, de causa multifactorial. Vemos cada vez más precoz en menores de 6 años. Se manifiestan con compromiso gastrointestinal de grado variable y muchas de ellas asociadas a enfermedades extradigestivas. El diagnóstico temprano y el manejo multidisciplinario son herramientas fundamentales para el seguimiento de estos pacientes. Como objetivo, en primer lugar, fue describir las características iniciales de los pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal atendidos en el servicio. Y como objetivo secundario, fue describir la cantidad de pacientes atendidos por año en este consultorio desde la creación en el año 2004. Como material y métodos es un estudio retrodescriptivo, observacional, transversal, que se realizó a través de la revisión de historias clínicas de todos los pacientes atendidos en el servicio de 0 a 179 meses, en un periodo que fue desde el 2001, enero, hasta 2024, enero. Las variables analizadas fueron el tipo de colitis, la edad al diagnóstico, el sexo, la forma de presentación según la clasificación de París,
el tiempo al diagnóstico, manifestaciones clínicas, presencia de manifestaciones extraintestinales antes y al momento del diagnóstico y el año del diagnóstico. Como resultados, obtuvimos un total de 100 pacientes, de los cuales 60% eran varones, con una edad mediana de 106 meses, con el rango de 6 a 176 meses. De estos 100 pacientes, el 37% eran menores de 6 años y 8 de estos 37 eran menores de 24. Ahora bien, si vamos a ver el tipo de clasificación de la enfermedad inflamatoria, el 62% correspondían a colitis ulcerosa, el 15% a enfermedad de Crohn y el 23% a colitis indeterminada. Dijimos antes que el 37% eran menores de 6 años y la distribución fue 22 pacientes con colitis ulcerosa, 4 pacientes con enfermedad de Crohn y 11 con colitis indeterminada. Si vamos a tener en cuenta el tiempo al diagnóstico, se diagnosticó el 28% en menos de 3 meses. Entre 3 y 6 meses, el 41% y más de 6 meses, el 31%. Teniendo en cuenta ahora las manifestaciones clínicas principales e iniciales, las deposiciones mucosanguinolentas se encontraron en el 75% de los pacientes, el dolor abdominal en el 67% de los pacientes, la diarrea crónica en el 54% y la disminución de peso en el 41%. Teniendo en cuenta la clasificación de París, observamos que en la colitis ulcerosa el compromiso de colitis izquierda en un 39%, en un compromiso de una colitis extensa en el 32% y una pancolitis en el 24%, es decir, un 56% tenía compromiso extenso. La severidad inicial en el 25% de los pacientes y la alteración del crecimiento en el 34%, comparada con la enfermedad de Crohn en un 36%, también según la clasificación. Todos los pacientes de enfermedad de Crohn presentaron componente inflamatorio y, como podemos observar, el 53% eran menores de 10 años. Con respecto a la localización, la que predominó fue el componente ileocolónico, solo en un 20%, y compromiso ileocolónico y proximal en un 40%. Es decir, tenemos compromiso ileocolónico en el 60% y alrededor de un 54% con compromiso proximal. Otro de las variables analizadas fueron las manifestaciones extraintestinales y observamos que 24 pacientes las presentaron, 54% previo al diagnóstico y 46% en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Dentro de estas manifestaciones, la mayor asociación fue con colitis ulcerosa en el 92%. Un paciente con enfermedad de Crohn presentó pancreatitis y un paciente con colitis indeterminada presentó compromiso articular. Diferencia a lo que pasó en la estadística anterior de Mendoza, nosotros observamos que la patología más frecuente fue la hepatobiliar en 17 pacientes, un 77%. La colangitis esclerosante fue la patología más frecuente en un 82%, seguida de la hepatitis autoinmune. Como dijimos, 2 pacientes con compromiso articular, uno con colitis indeterminada y uno con colitis ulcerosa. Un paciente con pancreatitis, un paciente con compromiso ocular con una uveitis anterior que correspondía a una colitis ulcerosa, un paciente con eritema nodoso con colitis ulcerosa, 2 pacientes con síndrome nefrótico. Hay otras asociaciones que no están dentro de lo que es manifestaciones extradigestivas, pero sí tiene que ver con todo el componente inmunológico. Y como también decían, referido en el caso anterior, que tampoco es la estadística que se nos parece, que pueden influir, por ejemplo, la enfermedad celíaca con la colitis ulcerosa en mayor predisposición a una colectomía. Nosotros obtuvimos 2 pacientes con enfermedad celíaca, uno con vasculitis, uno con dermatomiositis, uno con síndrome fosfolipídico y uno con alteraciones inmunológicas severas.
Y por último, cuando hicimos la carga de datos, observamos que si dividimos en 2 periodos la carga de datos, desde el 2004, que fue la creación del consultorio, hasta el 2014, observamos una atención de 10 pacientes diagnosticados. Del 2014 al 2024 fueron 90. Y en estos últimos 5 años, el 63% de los pacientes fueron diagnosticados. Excepto en el periodo 2020, que coincidió con la pandemia SARS-CoV-2, en donde hubo un descenso y el año siguiente, en el 21, una duplicación con 18 pacientes. A su vez, lo relacionamos también esta pandemia con mayor tiempo al diagnóstico, mayor de 6 meses en el 78%, comparado con el 31% que teníamos en la población general, y con mayor compromiso intestinal en el 62% de los pacientes. ¿Por qué pensamos que esto podría estar relacionado? En sí, por el aumento en la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal a nivel general. Segundo, por la alta sospecha clínica que uno puede tener y por los mejores métodos diagnósticos que fueron al correr de los años. Ser un centro de referencia, pertenezco al Hospital Posadas, es un hospital polivalente, nacional, que está ubicado en el conurbano de Buenos Aires, en la zona oeste, y recibimos tanto pacientes de la provincia como también del país. Y me parece que uno de los puntos fundamentales es el trabajo en equipo y con multidisciplinas. El trabajo en equipo, no solamente con el equipo pediátrico, que está conformado por gastroenterólogo, y tenemos referentes en distintas especialidades, dermatología, reumato, hepatología, licenciada en nutrición, médica nutricionista. Contamos con una enfermera que no es dedicada especialmente a inflamatoria, sino de hospital de día, pero con alto conocimiento y capacidad para manejar estos pacientes. Y por el otro lado, poder contar con el equipo de gastro de adultos, en donde no solo ahora ya estamos haciendo el inicio de todo lo que es la transición, sino en aquellos pacientes que ingresan con la edad justa entre la edad adulta y la edad pediátrica, en el poder tomar decisiones en forma conjunta con el equipo de adultos es algo fundamental. Y como decían ayer en unas charlas, esto no es solamente trabajo en equipo, trabajo multidisciplinario, sino trabajo transdisciplinario. Como conclusiones obtuvimos que 1/3 de los pacientes eran menores de 6 años, los síntomas predominantes fueron la diarrea mucosanguinolenta y el dolor abdominal. La colitis ulcerosa es la patología prevalente en nuestra población, con compromiso externo y pancolónico en más de la mitad de los pacientes. La enfermedad de Crohn predominó el compromiso iliocolónico y proximal y en todos el componente inflamatorio. El crecimiento no fue afectado en más de la mitad de los pacientes. La colitis ulcerosa se asoció en su mayoría con las manifestaciones intestinales. Y como dije en la diapositiva anterior, hubo un crecimiento exponencial de la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro servicio, que podría estar relacionado a la alta sospecha clínica y al manejo con equipos especializados y multidisciplinarios en un centro de referencia. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. Juan. Felicitaciones. Sí. A ver, por allá, Hola. Patricio. Sí. Respecto justo de la última, muchas gracias por la presentación, pero ahí la última conclusión, porque dices, hay un aumento exponencial y es muy llamativo el aumento de los casos en los últimos 5 años. ¿Es solo aumento de la sospecha clínica precoz o realmente hay una explosión? Porque es preocupante ese número que muestra. Y probablemente si más allá de la sospecha clínica estamos viendo esos números crecientes, es muy preocupante y probablemente tendríamos que hacer algo más, digamos. A nivel general es mayor la prevalencia que hay de enfermedad y sobre todo en menores de 6 años. Y yo creo que otro dato fundamental, como lo dije, fue la consolidación. Cuando uno inició el consultorio en el 2004, no fue tan corporativo como es en este momento. Y creo que al ser el centro de referencia, también es otro de los datos que
obtuvimos. Por eso la mayoría de los pacientes fue en donde se pudo consolidar ese trabajo en equipo en estos últimos años, porque fuimos empezando a juntar del hospital referentes que nos puedan acompañar de las distintas especialidades. Y a nivel general, también en otros centros también es mayor la cantidad de pacientes pediátricos que hay. Bueno. Ana. ¿Ana? ¿Pregunta? Sí, ya le están pasando. Nada, felicidades por el premio y comentarte solo si nos podías hacer algún comentario de ese porcentaje que tenéis de Very Early Onset, que es importante, es elevado, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la otra serie que hemos visto previamente, que también era el otro premio, que llama la atención si tienes algún tipo de dato más o de comentario al respecto. Nosotros somos un hospital nacional, pero a veces con muchas falencias. No tenemos estudio genético para realizar en el hospital. Tenemos que solicitarlo a través de vía ministerio, que eso implica un montón de secuencias como para llegar a tener. Trabajamos con una inmunóloga, que es quien lo solicita, y hasta ahora, salvo en un paciente que tuvimos un gen NOC2, después los demás, de los que se pudieron hacer el genético, el exoma ampliado, no tuvimos ningún hallazgo. Son pacientes con más difícil evolución, en donde tuvimos que cambiar terapéutica, en donde tuvimos que tal vez duplicar, optimizar la dosis muy precozmente de los anti-TNF, y en donde en 2 pacientes, acá no fue la intención mía hablar de evolución, pero en 2 pacientes tuve que switchar. Primero inicié con el Inflixi y pasé al adalimumab. Uno hizo una reacción severa en la segunda infusión del Inflixi, y el segundo, después de optimizarlo y aumentar frecuencia y dosis, no anduvo. Sí. Todos los autores tienen la inscripción gratis para el próximo Congreso de PANCO, y el primer autor del trabajo, primer lugar, va a tener todo el patrocinio para el próximo Congreso de la Asociación Panamericana de Crohn y Colitis PANCO. De acuerdo a la sumatoria de puntos de los jueces que, bueno, evaluaron los trabajos, el trabajo que más puntos tuvo fue el trabajo que presentó la doctora Arco Karina, caracterización de pacientes con enfermedad inflamatoria en servicio de gastroenterología hospital pediátrico. Así que, bueno, felicitaciones.